Ingenios y artificios. Cultura para quedarse. Un podcast de la Fundación Cultural Enrique Ruelas. Hola amigos, les saluda Ángela Piedad. En este capítulo vamos a conversar con Alejandro Román, uno de los dramaturgos mexicanos más prolíficos y reconocidos. También es maestro en el Colegio de Literatura Dramática y Teatro de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. En su larga trayectoria ha cosechado muchísimos premios, entre ellos el Víctor Hugo Rascón-Banda en 2010, Premio Casa de las Américas en 2014, Premio Emilio Carballido en 2022, Premio Internacional Sor Juana Inés de la Cruz en 2015 por la obra Los Fusilamientos. Esta última aborda el caso de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, pero desde una plataforma poética, volviéndolo un tema universal. Acudí al Centro Nacional de las Artes, otra de sus trincheras, donde me recibió junto a una fuente con una enorme sonrisa y presto a conversar sobre la génesis de esta obra, sobre sus preocupaciones artísticas y sus mecanismos. Mis artificios radican en generar una arquitectura de la palabra. Mis obras no son comerciales. Yo me siento más un autor rapsoda, aludiendo a estos rapsodas de los versos homéricos, ¿sí? Que un autor dramático contemporáneo. Yo el tiempo lo veo como un bucle infinito, sin sentido ni antes ni después. Me considero como un fotógrafo de guerra. Hechas estas advertencias en voz del autor, es hora de dar inicio a la charla. Yo empecé, yo creo que hace 30 años a escribir teatro, empecé muy joven, pero ya cuando consolidé el estilo de mi obra, empecé con unas líneas temáticas, sociales que me interesaban mucho, me siguen interesando. En ese momento empecé con la reflexión artística sobre el narcotráfico y ya cuando consolidé mis obras y que se empezaron a publicar y todo esto. Mis primeros montajes sucedieron en Alemania antes que en la Ciudad de México por los tipos de textos que eran muy disruptivos. En Düsseldorf montaron La Rata Amarilla Bastarda en alemán, y ya después aquí empecé con obras como Cielo Rojo, que ganó el Premio Nacional de Dramaturgia de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y ya de ahí para acá fueron muchas obras que reflexionan sobre el narcotráfico a partir de una plataforma poética. Muchos críticos decían que estas obras estaban casi escritas en verso blanco o como cantatas, que eso me llevó a otro lugar después. Pero esa reflexión abrió otra línea de investigación en mi creación dramática. Empecé a escribir muchas obras sobre el fenómeno que actualmente y desgraciadamente no ha mermado, sino que se ha exponenciado, que es el fenómeno de los feminicidios. Escribí varias obras en este sentido, empezando con una obra, no fue la primera en este sentido de feminicidios, pero fue como la más sonada, Perlas a los cerdos, que era el caso de Marisela Escobedo. En ese sentido escribí muchas obras sobre feminicidios que se han presentado no solo en México, sino también en lugares como en República Checa. Hay una obra que se llama Aullido de Mariposas, que es también sobre la trata de personas, trata de mujeres, y la prostitución y las mujeres que ocupan para el tráfico de drogas. Y esto me llevó también en ese tiempo a hacer otras reflexiones, cómo el arte incide o mana de la experiencia humana, como decía Ruelas, ¿no? La gran experiencia humana. Todo esto era para un poco hablar sobre lo que yo hablo constantemente en mis obras, ¿no? La barbarie. Y a pesar del tiempo,
las geografías, las escalas sociales, como lo abyecto de la condición humana nos va enseñando muchas cosas, ¿no? Y el arte también tiene ese espacio para ir aprendiendo, ¿no? Más de nosotros mismos. Tengo muchas obras de cuadros que hablan, por ejemplo, y ahorita vamos a ir a los fusilamientos. Ajá. Fíjate que los fusilamientos nacen en Madrid, muy poquito después de la noche trágica de Iguala, donde perecen 43, desaparecen 43 estudiantes de la normal Isidro Burgos de Ayotzinapa, desaparecen y hasta ahora pues lo siguen buscando. Sí. Muy poquito después de eso yo estaba en Madrid haciendo una investigación sobre la trata de personas, trata de mujeres, que me encargó Iberescena, y estaba conmovido frente al cuadro de Goya de los fusilamientos, y ese, igual que el Guernica, que otra obra que he escrito al respecto también, son de los cuadros que tú, cuando los ves, quedas con el alma arrinconada y para siempre amoratada, y a mí de verdad me conmueven mucho los cuadros, me hablan muy fuerte. Hablan mucho. Y estaba yo muy sensible en ese sentido, y dije, tengo que buscar a Goya para que me diga más cosas, ¿no? Para que me explique. Sí, que me libere todas estas preguntas que me genera su cuadro. Y sí, lo fui a buscar a su tumba, a la iglesia de la Florida, y en la estación del Monte del Príncipe Pío, que así se llama esa zona de ahí. Y sí, atrás de esa iglesia subes una pequeña ladera, y ahí está el lugar y hay otra capilla ahí también, donde ocurrieron los fusilamientos del famoso cuadro de Goya. Ahí yacen en una fosa común. Cuando me entero que yacen ahí y llego al lugar y veo una placa de cerámica, de Talavera, que trae una reproducción del cuadro de Goya de los fusilamientos, y abajo dice, con una bellísima letra, dice: aquí yacen los 43 heroicos madrileños que la noche del 3 de mayo de 1802 defendieron a la ciudad de la intervención de las fuerzas napoleónicas. Y digo, los 43 están hablando, un vaso comunicante. Claro. Entonces digo, bueno, aquí está la historia, y no solamente la historia, la otra historia que he querido contar. En un mes y medio, un par de meses antes de la desaparición de los 43 de Ayotzinapa, en un hecho que trataron de ocultar, y que no está tan en la conversación colectiva, y no estuvo tan en la conversación colectiva. Un hecho trágico en Tlatlaya, Estado de México. Asesinan como 14, todos eran chavitos, o sea, el más grande tenía 22 años, había una niña de 14 años que era novia de uno de los sicarios. Los ponen en una pared como a los fusilamientos de Goya, y los fusilan, les disparan a quemarropa a todos. Después las investigaciones ya dan fe que fue un fusilamiento. Decían que en los radios, en la Marina y el Ejército les habían dado un pitazo que había unos secuestrados ahí, cosa que no era cierto. Sea lo que sea, tenían que haber sido procesados ante la fiscalía y pagar su delito. Si era el caso, no había que fusilarlos. ¿En qué país estamos, no? Claro. ¿En qué país seguimos estando? Sí. Y entonces yo hago esa obra justo hablando la historia detrás del cuadro de Goya. Puntos en común. Exacto. Y entonces también me da para una novela, pero me queda un poco tiempo para escribir, que me frustro mucho. Entonces escribo teatro porque eso lo escribo rápido y ya, ¿no? Ya trato de... Y te exorcizas. Sí, y entonces, por ejemplo, yo investigo la historia detrás del cuadro de Goya, de ese cuadro que es fascinante. Y digo, esto lo tengo que meter en una obra de teatro, tengo que me dar para una novela que no está escrita como tal, y que sería muy interesante. Del cuadro de los que retrata Goya, solo uno sobrevive.
En realidad, Juan se llamaba. Juan es el personaje Sí. de los fusilamientos. Y entonces ese Juan cuando tú ves el cuadro de los fusilamientos, nadie ve al espectador excepto él, que voltea a ver al pintor con horror, ¿no? Todo el mundo está viendo Sí. a los rifles de los asesinos y los asesinos a los que van a fusilar, y él voltea a ver al espectador. Y sucede que en efecto Juan era un albañil, un trabajador de la construcción, y se entera Goya que es el que sobrevive y manda a su criado a que lo busque para entrevistarlo y todo. La noche que suceden los fusilamientos, esto lo cuenta su criado en algunos ensayos, algunas investigaciones que hice por ahí. Goya y su criado, hasta describe el criado, tenía un maletincito de piel muy bonito con sus instrumentos de pintura, y la noche de los fusilamientos, todavía los cuerpos tibios, insepultos, fue Goya a hacer un estudio, a dibujarlos todavía, y se fue con un trabuco, que eran estas, pues como una especie de rifles, ¿no? Del siglo XIX, así le llamaban se fue con un trabuco Goya, por si regresaban, él estaba dispuesto a batirse sí, a balazos con las fuerzas napoleónicas, ¿sí? Y entonces describe esto, y esto lo voy contando junto con todo el asunto de Ayotzinapa, ¿no? Porque otra cosa que es constante en tu obra o en tu obra dramática es la simultaneidad de historias. Es decir, que están ocurriendo al mismo tiempo tres barbaries, tres fusilamientos distintos, dándole voz a todas estas historias, pero en una unidad. ¿Cómo logras eso? Es que es un poco como yo veo la vida, en serio, yo veo como una simultaneidad de universos paralelos que confluyen en uno, y sí, Y es muy técnico, de espacios también. sí, y eso es muy técnico, o sea, es como un estilo que yo tengo muy claro, y entonces ya voy poniendo, cuando inicio una escena y cuando voy a terminar una escena, pongo como una serie como de eslabones que conscientemente, es muy técnico, es muy frío eso, conscientemente se van a ir hilvanando con las historias paralelas, y indago, o si no indago, invento algún recurso que las una mañosamente, claro, ¿no? Por ejemplo, y ahora vamos a otro cuadro. Hay un cuadro, una de estas litografías famosísimas que Andy Warhol hizo una serie de accidentes en litografías, y está desde el carro destrozado de James Dean, el carro de Al Capone, la foto del carro de Al Capone balaceada, y así muchos accidentes automovilísticos. Y dentro de esa serie de serigrafías hay una foto que me encantó cuando la vi en la serigrafía, que no sabía claramente, ya después la fui a buscar. Se llama Suicide and Falling Body. Y es denominada como la fotografía del suicidio más bello. Así se llamó esa fotografía. Esa fotografía salió en el mes de marzo de 1947 en la portada de la revista Life, antes de que Warhol la convirtiera en una serigrafía. Y está denominada como el suicidio más bello. Más bello. Y sí, después te la voy a mandar. Evelyn McGuhan Evelyn McKeel es la chica que está en el piso 86 del Empire State. Deja una carta póstuma ahí, al lado de su bolsa, y se arroja. Casualmente está una limusina Cadillac recién comprada de las Naciones Unidas al pie del Empire State. Wow. Cae sobre la prístina limusina negra, o sea, recién compradita. Le sume el techo de la limusina, y su cuerpo está intacto, como si se hubiera acostado sobre unas sábanas de seda, tocándose un collar de perlas, así, intacta, ¿no? Y en eso, un estudiante de fotografía muy jovencito, justo en el instante que va cayendo el cuerpo, él va saliendo con la mano, con la cámara, pero con las manos en la cámara, pues porque esto lo leí, ¿no? Y casi cae el cuerpo,
toma la foto, pero así casi accidental, y se convierte en una de las fotografías más bellas de la historia de la fotografía de todos los tiempos. Y te digo, esto es bellísimo. Y indagó mucho del personaje. Para otra novela, lástima que tengo tan poco tiempo en mi vida. Yo quisiera encerrarme a escribir novelas, pero no tengo tiempo. Entonces indagué mucho el personaje. La chica viene de un cuadro familiar disfuncional, como todos los que trajeron la resaca de la crisis del 28 en Estados Unidos, de 1928. Su familia se separa después de esto y viene la Segunda Guerra Mundial. Muchos voluntarios se suman a la guerra mundial en muchos frentes, ¿no? En el frente de guerra de Europa Oriental y en Estados Unidos, en la fabricación de armas, y todo el mundo quería ser voluntario. Y entonces a ella se suma de voluntaria en la documentación y clasificación de todas las fotografías que llegaban de los horrores de la guerra en Europa Oriental. Entonces ella estaba embarazada recién, se iba a casar, ya tenía el anillo de compromiso, lo deja junto a la carta póstuma pidiendo una disculpa, se iba a casar en 15 días. Entonces toda esta historia es bellísima, se ve la foto, pero ves todo esto, todo mal, como decíamos, como Caravaggio, y esto es para una obra de teatro que te lo cuente, que te vas a sentar en un teatro, está padre, ¿no? Bueno, es interesante. Y ok, está muy bien esto, pero yo soy de desafíos estilísticos. Necesita otra historia. Sí, claro. Y entonces, digo, ¿qué es lo que no tiene en absoluto nada que ver con esto? Nada que ver con esto. Y que me habla del México contemporáneo. Como ahorita está sucediendo en Tila, Chiapas, este fin de semana, y se ha replicado por muchas veces en los Altos de Guerrero. Eso los ha visto por las noticias. Los narcotraficantes van a comunidades, les dan una semana, 3 días, 48 horas para desalojar la comunidad, o si no la van a incendiar y matar a todos. Eso lo están haciendo. El fin de semana el ejército tuvo que ir a Chiapas a liberar unas familias para sacarlas porque también los amenazaron, ¿no? Entonces queman los pueblos, los narcotraficantes, y los ocupan para el sembradío de amapola y tal, ¿no? Entonces dije, esta es una historia que yo quiero reseñar, que ya lo había medio tocado en otra obra, en los desplazamientos de los Altos de Guerrero. ¿Pero qué tiene que ver Andy Warhol con los desplazamientos? Entonces ahí va la maña del autor, ¿no? Entonces, sí, investigué también mucho esto y todo. Dije, y el reto es ese, no hacer una obra que ya tú no se esperes, sino que exista algo. Y novedoso. Se contaron esto. En esos pueblos, son pueblos casi fantasmas, porque todos y que me ha tocado estar en ellos, en investigaciones, muchos de los hijos, o los esposos, o los varones, o los jóvenes, están en Estados Unidos trabajando. Claro. Muchos, la gran mayoría en Nueva York. Y aquí tengo. Y entonces, en esos pueblos, hasta hace muy poco, o todavía, la única comunicación los celulares es un problema, porque hay que subirse a lo más alto de las montañas para tener la señal. Y entonces hay una serie de telefonías rurales que solamente hay una casetita en el pueblo con la que te puedes comunicar al exterior, ¿no? Y la tienen de la miscelánea y la casetita. A mí me ha tocado, ¿no? Sí, y son como de una antena satelital ese teléfono y todo, ¿no? Y la gente va ahí a comunicarse, ¿no? Entonces aquí está mi historia. El hijo del dueño de esa caseta trabaja en un restaurante en Nueva York, y en ese restaurante, frente al Empire State, que todavía existe, está colgada la foto de Evelyn McGill de Andy Warhol, ¿no? Hasta sale Andy Warhol en esa obra, ¿no? Claro, no puede ser de otra manera, ¿no? Caminando, pues sí, viendo el suicidio, ¿no? En fin, pero eso, lo imposible, la fábula más imposible, hacerla imposible a través de posible. ¿No? Sí, claro. Y ese fue el vaso comunicante, ¿no? Y otra forma quizá que tienes, creo, de juntar todas estas historias, de generar el artificio de la simultaneidad, creo que es también el espacio, ¿no? Porque muchas de tus obras comienzan con en ningún lugar, en ninguna parte, en ningún lugar quizá,
en una mesa de disecciones en ambos espacios y en la nada. Entonces creo que pienso que la nada, al final de cuentas, en tu obra es un espacio común donde todo es posible, ¿no? Sí, en efecto, yo pienso que suceden como en un río de pensamientos, ¿no? Pero como siempre, ni de loco montaría ya una obra mía, ¿no? Es nada más perder dinero, o sea, porque soy muy mal administrador y nunca montaba mis obras siempre, pero nunca supe ser un buen productor. O sea, soy buen dramaturgo, creo, pero soy pésimo productor. Okay. Pero entonces siempre escribo a partir de eso, de que pienso que yo las voy a montar y que no tengo un peso para montarlas, ¿no? Y que no hay nada, solo grandes actores y un espectador escuchando una gran historia, claro. Y pienso mucho en, y cada vez lo platico más con mis alumnos, yo me siento más un autor rapsoda, aludiendo a estos rapsodas de los versos homéricos, sí. Que un autor dramático contemporáneo. Cada vez me siento, o quisiera estar más allá, o sea, incluso antes de Sófocles y Esquilo, o sea, ser un autor rapsoda es mi aspiración. Digo, es también una metáfora, ¿no?, que estoy evocando aquí. Claro, pero es el que atestigua para los demás y deja el testimonio, deja la historia de lo que está ocurriendo para la posteridad, más allá del tiempo y el espacio. Así es. Y esto es lo que he buscado en mi obra, ¿no? Justo que como no tengo artificios escenográficos a los que acudir en mi perspectiva como autor, mis artificios radican en generar una arquitectura de la palabra, ¿no? Y la palabra opera para evocar los espacios, dibujar los espacios, y también para poner en su lugar a los directores, porque uno escribe una obra de teatro y los malditos directores tachan todo, quiten, si dices quiero que estén en un bar, no, están en un consultorio, ¿no? Y no, entonces dejándolo uno por escrito, como todo, ya el director pues dice, no, es que es un diálogo, ya está en el diálogo, no operan las acotaciones, no pongo acotaciones en mis obras, en ninguna de mis obras pongo acotaciones deliberadamente, ¿no? Ya que el director trabaje, ¿no? Que haga su chamba. Que interprete tu interpretación. Que haga la exégesis, como dicen. Sí, también recuerdo en los fusilamientos este personaje Juan, que es el que sobrevive al fusilamiento y es el que está pintado por Goya y que representa sobre todo el rostro del miedo, el rostro de la barbarie, y ya casi al final de la obra dice que al final de cuentas los siglos y los siglos seguirán contando la misma historia, que esto se va a volver a repetir una y otra vez porque habrá fusilamientos siempre que haya infames. Entonces, ¿crees tú que estás a final de cuentas contando una historia universal de la infamia? Es así. Creo que, como te decía, con mi misma percepción del tiempo, que estamos como en un bucle, ¿no? Solo cambian los escenarios y el vestuario, y la infamia será un hecho que habrá que estar atentos a contar nosotros, que somos los que a través del arte reseñamos, ¿no? Estas realidades, ¿no? Muchas gracias, Alejandro. Gracias por esta conversación fascinante. Muchas gracias, Ángela, y muchas gracias a todos los que nos escuchan allá del otro lado de las bocinas. Acabas de escuchar Ingenios y Artificios, Cultura para Quedarse, un podcast de la Fundación Cultural Enrique Ruelas. Concepto y guiones, Ángela Piedad. Voces, Ángela Piedad y Tadzio Neumann. Edición de audio, Maricruz López Martínez y Jonathan Emanuel Méndez González. Música original, Adalberto Tovar. Difusión, Claudia Janet Camargo Gómez.